Estamos aquí en Jerez, Jerez de la Frontera, decían en la estación del tren. Coñazo. Ton, ton, ton. Buenos días. Series de televisión. A todo el mundo le encantan las series de televisión. ¡Ole! Entre las series de televisión que hemos crecido o que hemos visto todo el mundo están, por ejemplo, Friends, que es una de las series más populares de nuestro tiempo. Lost, que creo que le gusta a todo el mundo. Phineas y Ferb. E incluso Juego de Tronos, la serie de éxito. Hay tantas series de televisión que es fácil encontrar alguna que cumpla todas nuestras expectativas. Hoy voy a hablar de una serie particular, muy particular. Pegasos, unicornios, ponis. Por favor. Sé lo que estáis pensando todo el mundo. ¿Seguro que este tío es mariquita? No. Supongo. Yo no voy a hablar de ese Mi Pequeño Pony, no. Hay una nueva versión, una más actual, una que mola. Y cuando digo que mola, lo digo en serio. My dearest teacher, my continuing studies have led me to discover that we are on the precipice of disaster. Nightmare Moon is about to return to Equestria and bring with her eternal night. I have to convince the princess that Nightmare Moon is coming and we're running out of time. Legend has it that on the longest day of the 1000th year, the stars will aid in her escape. Did you miss me, Celestia? I miss you. Send in your supervised pony then. Make some friends. Oh, my beloved subjects. It's been so long since I've seen your precious sunlight faces. Remember this day, little ponies, for it was your last. From this moment forth, the night will last forever. Some mysterious objects called the Elements of Harmony are the only things that can stop her. But I don't know what they are. Where to find them? Looks like we might be due for chaos. Connection before we even met. We're sticking to you like ham on a candy apple. It is you who now control their power. The fate of Equestria is in your hands. Esta versión es de la que hablo, de la que voy a hablar hoy. Ahora, seguro que os plantean dos preguntas. ¿Cómo y por qué? ¿Por qué a lo Mourinho? A ver, os pongo en situación primero, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo volvió la serie? En 2010, la compañía Hasbro contrató a una artista, a una creadora de dibujos animados llamada Lauren Faust. Es esta chica. Y deberíais quedaros con el nombre porque esa es la creadora de las supernenas.
para que os hagáis una idea de la calidad que tiene. Es más, vamos, tiene muchísimas similitudes estilísticas. Y claro, Lauren Faust vio la serie de los 80, le gustó, pero siempre reconoció una cosa, que no era... que las generaciones posteriores fueron muy de niña. Me explico, siempre ponían... La excusa que siempre sacaba Lauren Faust a la hora de valorar la serie era que no era creativa. Siempre mostraban bonis ahí en peluquería, preparando vestidos, etcétera, etcétera. Y a eso no le gustaba. Y eso no le gustaba a Lauren Faust. Simplemente dijo que eso no era creativo y no explotaba la imaginación de los niños espectadores. Así que dijo, venga, voy a hacer mi propia versión de la serie. E hizo un montón de... y desarrolló su propia mitología en la serie. Vamos, ahí está la pandilla, los buenos contra los malos. ¡Ah! Y curiosamente, la serie estaba indicada, el público objetivo de la serie eran niñas de 5 años. Sorprendentemente, tras el estreno de la serie, consiguieron que la mayor parte de los espectadores, y hablo de más de un 60%, hombres de entre 18 a 30 años. Y tú preguntarás, ¿cómo es posible? Bueno, además de haberla desarrollado la creadora de la Supernena, supongo que habrá algo, ¿verdad? Vamos a comentar el aspecto en las diferencias estéticas, las diferencias artísticas, si lo encuentro. Este es un chiste en el que le dice su esposo a Lauren Faust, oye, ¿de verdad esta serie va a funcionar? Y dice, ¡no tengo ni idea! Se nota. Por cierto, ese es el creador del laboratorio de Dexter. Para que os hagáis una idea. Bueno, se nota. Hasta la gafa que lleva. Ahora bien, voy a comentar una cosa sobre la serie. A ver, tengo los papeles aquí. Sí. Bien, diferencias estilísticas. La serie de los 80, bueno, las antiguas versiones de My Little Pony, eran más bien ñoños, eso ya lo he dicho varias veces, pero voy a expresarlo mejor. La primera versión de la serie representaba a los ponis de una forma realista que no parecía una caricatura, además tenía un diseño artesanal un poco mejorable, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en la nueva versión se ha presentado un aspecto mucho más limpio, más renovado. La palabra, yo insisto, la palabra renovación es clave a la hora de valorar esta serie. Se presentan los personajes con unos ojos mucho más grandes, a diferencia de los antiguos. No parece un pony aquí, simplemente parece una caricatura que parece un pony. Y eso es muy bueno, y eso hace que los personajes se vuelvan muchísimo más expresivos. Y claro, y al contrario que la otra serie, no es gay, no es gay, esto sí es gay, esto no, vamos a dejarlo bien claro, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esto sí. ¿Queda claro? Aquí tenemos a Twilight Sparkle, y es la protagonista absoluta de la serie. Es una estudiante privada de la princesa Celestia, que reside en Canterlot. Le manda a un pueblo llamado Ponyville, Villa Pony, para lo de la 12. Y le manda allí, no para hacer tarea, no, sino para hacerse amigos. Porque esta Pony lleva décadas, bueno, años, lleva años estudiando, pero no se ha hecho ningún amigo. Sí. Es sospechoso. Sí. Además, le encantan los libros, le encanta la literatura. Y a la hora de explicar algo, siempre apunta la lógica a todo, a todo. Aquí tenemos a Applejack, y se reside en Ponyville,
Applejack es una granjera, para que os hagáis una idea. Lo tengo aquí anotado. Sí. Es una pony naranja, muy campechana, que se encarga de la cosecha de manzanas de Ponyville. Y lo gracioso de ese personaje es el doblaje al inglés que tiene, que es graciosísimo. ¿Cuál es lo malo? Que pierde el doblaje en español. Por eso, si vais a ver esta serie, por favor, vedla en inglés. Vedla en inglés, no vedla en español. El doblaje es horrible. Vedla en inglés, solamente. Y claro, al ser muy campechana, pues es muy bruta. Y tiene muy poco tacto. Más personajes, tenemos a Rarity. Rarity es una diseñadora de ropa. Lo digo ya de claro, yo odio ser personaje. Ahí diseñando ropa. ¡Ah! ¡No quiero unas flores! ¡Pásame unas flores! También intenta ponerle algo a Twilight, yo no sé lo que es. ¿Corsé? ¿Se llama corsé? Vale, muchas gracias. Aquí tenemos a Fluttershy, que es uno de los personajes más queridos de todos los fans de la serie. Y se encarga de cuidar a los animales. Ella es muy amable, encantadora, encantadorísima, es adorable. ¿Qué pasa? Que tiene muy pocas habilidades sociales. Por cierto, ¿vosotros habéis visto este tipo de humor en la antigua My Little Pony? Yo no, desde luego. Bien, ahora sí vamos a hablar de Rainbow Dash. Rainbow Dash es prácticamente el personaje más chulo que hay. El sentido estricto de la palabra. Y es un Pegaso azul que se encarga de controlar el clima en Ponyville. Y es el personaje más querido por toda la comunidad, no por el pelo arcoíris que tiene, sino también por su actitud. Es muy rebelde, a veces se pone un poco grosera, pero siempre se encarga de llevarlo todo delante. Y le encanta la velocidad. Aquí haciendo un Sonic Rainbow. Es como romper la barrera del sonido. ¿Vosotros habéis visto el vídeo ese de Félix? Sí. O igual, pero con colores. El mayor sueño de Rainbow Dash es alistarse en el grupo de los Wonderbolts. ¿Qué son los Wonderbolts? Como la Fórmula 1, Fernando Alonso y Palo de Alose. Y también puede ponerse cara. Un superpoder. Y esta cara también. Y aquí tenemos a Pinkie Pie. Lo digo directamente, es mi personaje favorito de la serie. Se encarga de preparar pasteles y preparar fiestas. Fiestas de cualquier cosa. Eso sí, una cosa que, claro, está loca. Está loca. Forever.
Está loca. A ver cómo explico esto. Ya dije antes que Twilight era un personaje que siempre apuntalaba la lógica a todo. Pues como Pinkie Pie es prácticamente una versión juxtapuesta suya, entonces normalmente entran en conflicto y acaban discutiendo siempre, hasta que al final se dedica a la bebida a Twilight. ¿Alcohólica hacemos el poli? No, es salsa picante. Aquí tenemos a Spike, que es un dragón, y es ayudante de Tony para ordenar las cosas, las tareas rutinarias, etcétera, fregar los platos, a lo Cenicienta, etcétera. Y resulta que uno de los personajes más divertidos de la serie, además de que es el único personaje masculino que hay en la serie. Además que es muy expresivo, como podéis ver aquí. Vale, es como Yao Ming, básicamente. Ah, y se pone un bigote a lo Stalin. ¡Ah, tengo un bigote! La gente me recordará, soy Spike Stalin. La princesa Celestia. La princesa Celestia reina todo Equestria, básicamente. Equestria. Que es el mundo donde se desarrolla la serie, prácticamente. Ahora bien, también tiene un puntillo de bromista. En un capítulo, que se ve en esta imagen, Celestia es invitada a Ponyville y se trae un pájaro viejo. Lo vemos aquí, sin plumas. Pero ¿qué pasa? Resulta que Fluttershy se entera de que está en muy mal estado, se encarga de cuidarlo, da un montón de problemas, sale de casa, hay una persecución entre bigotes y bigotes y bigotes, muchos bigotes hay en esta serie, y resulta que murió, renació y resulta que era un fénix, y no dijo nada la princesa Celestia. Eso es graciosísimo. Ahí está. Este es Discord. Este es uno de los villanos principales de la serie, y el más memorable con diferencia. Básicamente es un ser mitológico que representa el caos por doquier. Como Pinkie Pie, pero con magia, básicamente. Es básicamente, lo digo sencillamente, es un individuo que es fanático de esta serie, no de cualquier versión de My Little Pony, sino de esta versión, de esta nueva. ¿Y por qué se Siempre salen personajes particulares, entre ellos este. Luego este. Este. ¿Qué dice Guillermo? Espera que lo mejor aún está por llegar. Dios. Sí. Hasta tienen sus propias convenciones y todo. Que eso es lo bueno. ¿Hay alguna de ellas? No, porque no hay ninguna aquí en España. ¿Y por qué se llama Brony? Sí, ¿verdad? Ah, buena pregunta. ¿Loreto? Sí. Sí, bien. Un brony básicamente es la mezcla de dos palabras. De bro, de brother y de pony. Básicamente. Brony y pony. Hermano de los Ya lo ponies. tienes ahí. Y es graciosísimo. Sí, la verdad es que Está subtitulada. Ha preguntado esta. ¿Está subtitulada en español? Sí. Está subtitulada en español la serie. Vamos a hablar de los extras, ¿vale? Os pongo en situación. Resulta que en el capítulo piloto resultaba que uno de los personajes de la serie, que eran de fondo, estaba mal animado, tenía un fallo de animación y era que siempre se ponía bizca. Pues resulta que los bronies se fijaron en ese detalle y usaron ese personaje para crear un personaje inventado por ellos. En este caso, Derpy Hoops se llama encima, con apellido y todo. Alucinante. Twitchy tail. We can't let people know we're here, remember? Someone's gonna fall! Someone's gonna fall! Like, honestly, you're overreacting.
Después de eso, ¿puedes sobrevivir? Careful, Derpy! I'm gonna do any more damage than you've already done. I just don't know what went wrong. Yeah, it's a mystery. Nice work, Rainbow Dad! You okay, Rainbow Dad? Anything I can do to help? No, nothing. In the name of Celestia, just sit there and do nothing. My bad. Ale, por curiosidad, ¿tú lo ves en inglés o subtitulado? En inglés subtitulado. A veces lo veo sin subtítulos porque me he memorizado los diálogos. Tú eres un gran brony. Soy un brony. Yo soy cabrón. Vale, muy buena, muy buena. Esta es una imagen que hizo un fan de la serie, en el que se inventa su propia máquina para imitar un unicornio, puesto que los unicornios dominan la magia. Así que esta es Vinyl Scratch, básicamente una DJ. Pero es que lo gracioso del caso es que salió un segundo en un episodio, y ya a la gente le encanta. Había vídeos, imágenes, dibujos. Esta es Octavia, que es otro personaje que sale un segundo en la serie, y encima consigue más popularidad que las protagonistas. Eso es sorprendente. Aparece Pinkie Pie haciendo de las suyas. Lo gracioso es que algunos fans de la serie aprovecharon para montar un vídeo casero de animación, donde la ponen tanto a Vinyl y a Octavia viviendo en un apartamento, en una casita. Lo cual es brutal. Que esto no es de la serie, esto es alguien que hizo un fan de la serie. Y hay trabajos sorprendentes de ese estilo. Un día matutino, como se ve aquí, un día normal y corriente. Hay más personajes de fondo. Por ejemplo, hay un unicornio obsesionado con la existencia de humanos. Obsesionado con la existencia de humanos. Obsesionadísima con los humanos. Es brutal. También hay una parodia al Doctor Who, que diga, como Doctor Who se llama. Y más personajes, pero nos vamos a centrar en estos por ahora. A lo Mourinho, ¿por qué? ¿Por qué recomiendo yo una serie de espectro infantil así? Por una sencilla razón, y es en el guión. De hecho, antiguamente los capítulos eran uy, una peluquería, uy, un maquillaje, uy, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la serie ha dado un empujón, ha dado una subida bestial en cuanto a calidad de guión. Hay un capítulo donde se celebra Halloween, todo el día de fiestas oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que aprovecha una de las princesas de la serie, la princesa Luna, para asistir allí. Es la primera vez en 1000 años, literalmente, contando, 1000 años, es la primera vez en 1000 años que ve a un público. Así que decide asistir. Y en cuanto llega a Ponyville, como que no es muy bien recibida. Así que os pondré en antecedentes para hablar de esto, ¿vale? Este capítulo habla de un tema bastante polémico a día de hoy, y son los estigmas sociales. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de alguien que va a la cárcel por haber cometido un crimen, ¿vale? Y resulta que va a cumplir una condena. En cuanto la cumple, ya decide, vale, quiero rehacer mi vida, quiero rehacerla por completo. ¿Qué pasa? Resulta que la sociedad que alrededor suya no le echa de menos. No le echa de menos y le dice, ten cuidado con lo que haces. No vayas a liar la parda
No vayas a liar la parda. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo? Os pongo en antecedentes de nuevo. La princesa Luna, esto se explica en el primer capítulo. La princesa Luna, la única tarea que tenía era de alzar la noche. Resulta que por la noche los ponis duermen y cada vez que alza la noche no encuentra a nadie Luna. Así que siente una sensación de soledad bestial. Eso la consume tanto que se enfrenta contra su propia hermana. ¿Y qué hace ella? Le envía a la luna, le destierra a la luna, a la propia luna, durante 1000 años. 1000 años, eso es muchísimo tiempo. Cuando cumplió los 1000 años, pues resulta que volvió y fue hecho un monstruo. Fue hecho un monstruo terrible. Sin embargo, aprovecharon Toilette y sus amigas para liberarla. Y ya está libre, ya está perfecta, ya es buena, ya es un buen ser, como se suele decir. Sin embargo, cuando se presenta por primera vez en público, ya la gente no le recibe bien, nadie. Sin contar que hace 1000 años podrían haber hablado en otro idioma. Aquí la princesa Luna habla en un dialecto tan extraño como antiguo. Es como cuando pones a Shakespeare en nuestra época, la gente dice, tío, ¿de qué habla? A mí personalmente me parece un capítulo bastante bueno por ese dilema que tratan. Sin embargo, Twilight, que conoce esa sensación de soledad, en el primer capítulo lo figura muy bien, aprovecha para echarle una mano. Tenía la boca seca. Ya había dicho antes que Fluttershy tenía muy poco contacto social. Un día va a un mercadillo para comprar comida para hacer una receta. Pero resulta que todo el mundo aprovecha su debilidad física para colarse principalmente en todo, colarse las filas, siempre. Y eso hace que Fluttershy no pueda comprar lo que quiera, no pueda conseguir lo que quiere. Eso hace que la sienta muy débil y le lleve a una pequeña depresión. Pero un día va al correo y ve un anuncio que dice, mira, vamos a mejorar tu asertividad a saco. Y dice, hostia, pues mira, yo voy a ir allí. Así que se presenta uno de los personajes más graciosos de la serie, lo digo ya con mi experiencia, que es este Minotauro, Iron Will se llama. Y resulta que le enseña, gracias a sus habilidades de asertividad, consigue ser más asertiva, lo logra, es más asertiva, se enfrenta con gente, sabe defenderse. Sin embargo, llega a un punto en el que ya abusa de eso, abusa de esa habilidad y aprovecha para conseguir lo que ella quiere, sea cual sean los medios. Esto hace que Fluttershy sea un personaje muchísimo más irascible, lo cual es sorprendente. Por cierto, ¿lo soy yo o parece que está haciendo un corte de manga? ¿En serio? Pues... Bueno, en el caso, intervienen sus amigas para ayudarle y decir, mira, esto no se hace, esto sí se hace, esto no. Pero resulta que Fluttershy llega a insultarlas. Y eso hace que ellas entren también en depresión. Una cosa que me gusta mucho de este episodio es lo que trata de la asertividad, de lo que de nuevo digo que el profesor habló. La gente cuando está enfadada normalmente no puede controlar sus sentimientos, suele insultar aunque lo hace sin querer. Y claro, cuando se da cuenta Fluttershy de lo que ha hecho, ya es cuando se siente triste y va a encerrarse en su propia casa. Le ata su propia mascota. Además tiene una fuerza visual muy impactante, así que por esto es uno de mis capítulos favoritos. Mi capítulo favorito de la serie no está protagonizada por Pinkie Pie, se llama Call of the Cutie.
no confundir con Call of Duty. No tiene los mejores chistes, no es el más gracioso, no es el más impactante ni el más épico. Es más, es uno de los capítulos más normales que hay de la serie. Pero es mi favorito por 3 razones en particular. La primera porque está protagonizada por un personaje que era un extra, básicamente. Este personaje, Apple Bloom, que es la hermana pequeña de Applejack, resulta que se presentó en el primer capítulo y tiene una frase, y no aparece ni 2 segundos. Y la idea de que muestren un personaje protagonizado por un extra acrecenta el interés de la serie. La segunda razón es porque cogieron un detalle insignificante y le añadieron profundidad. Cuando empecé a ver la serie, resulta que siempre me había preguntado qué eran esas pegatinas de colores que tenían en las nalgas de los ponis. Yo me dije, a ver, ¿eso qué es? Sin embargo, es en este capítulo donde lo explican. Ese dibujo que tienen ahí, justo ahí, es una cutie mark. ¿Qué es una cutie mark? Una cutie mark es un dibujo que representa tu talento, tu mayor talento, ese talento que te hace un ser especial. Eso es profundidad. Coger un detalle insignificante y añadirle profundidad, darle una gira, una vuelta de tuerca. Para la tercera razón me voy a poner un poquito serio. Entonces los verdaderos Krulls podría tener tatuado entonces. Seguramente. Sí, ya me lo imagino, Roberto. Pero ahora, en serio, la razón más importante de por qué este es para mí el mejor capítulo de toda la serie es por un detalle que quiero hablaros. Apple Bloom es un personaje que no tiene una cutie mark, ¿vale? Y casi toda su clase tiene una cutie mark, lo cual hace que sea objeto de humillación ante las clases. De hecho, solamente tiene una amiga que tampoco tiene una cutie mark, solo tienen en común esos detalles, que es una amiga suya. El caso. Y aprovechan 2 personajes que sí tienen cutie marks para burlarse de ella. Eso hace que toquen temas preocupantes y de actualidad como el acoso escolar. Luego intenta experimentar. Luego, cuando hablan de su cutie mark Apple Bloom a su hermana mayor, resulta que ella no le da importancia, suelta comentarios fríos como: hija, todavía eres muy pequeña para tener una cutie mark. Y eso hace, y resulta que Apple Bloom quiere experimentar, quiere hacer más habilidades, quiere experimentar con oficios para conseguir una cutie mark lo antes posible, ya sea aviadora, ya sea Kung Fu, ya sea Destruction Derby, incluso vendedora de manzanas. En todas ellas fracasa. Y eso me recuerda bastante en la película de Luces de la Ciudad, cuando Chaplin intenta recolectar dinero empleando 1001 trabajos para pagarle la ceguera a una violetera. No sé si habéis visto Luces de la Ciudad, gran película, os la recomiendo a todos. Pero ¿qué pasa? Que una amiga otra amiga suya consiguió una cutie mark. Eso hace que Apple Bloom se sienta aún más sola de lo que ya está. Y en el momento en el que se encuentra en una fiesta sin darse cuenta, entonces aprovechan sus amigas para burlarse de ella. Toda persona, aviso, yo creo que toda persona que no lo haya pasado bien en su infancia se sentiría muy identificado con este capítulo. Para mí Apple Bloom es la representación de toda esa persona que no tuvo esa infancia idílica como mucha gente presupone. Y claro, que si la infancia era bonita o mala, eso lo dejo al gusto de los demás. Vamos, es un debate. En este capítulo se presentan 3 problemas que siempre le aterran a un niño: soledad, crisis de identidad y acoso escolar. Por eso me gusta mucho este capítulo. Sin embargo, tiene un final feliz en el que se muestran 2 ponis en la misma situación. No tienen una cutie mark y simplemente hablan con las presumidas y les dicen: tú,
¿qué tienen en contra tú de las que no tienen una QD Mark? Y dicen, el problema con eso es que no eres nada especial. Y dice, no, es que tienes un gran potencial. Las posibilidades son infinitas. Porque un pony sin QD Mark puede ser una gran escritora, un gran científico, un gran cineasta, e incluso podría ser alcaldesa. Así que aprovechan esa excusa para divertirse, más que nada. Se hacen nuevas amigas, no se sienten solas, se sienten muy bien. Y aprovechan la excusa para crearse un grupo llamado las QD Mark Crusaders, en el que pueden aprovechan cualquier excusa para buscar para encontrar una QD Mark. Aprovechan todo tipo de habilidades. Eso es amistad. Eso es amistad. Por eso me encanta ese capítulo, porque encuentras personas en las que crees que estás sola y te dices, no, tío, jamás vas a estar solo de nuevo. Es más, la moraleja básicamente en esta historia es, justo cuando creas que te sientes muy solo, es cuando encontrarás otras personas que están en tu misma situación. Te añades a su colectivo, básicamente. Por eso, para mí, este es el mejor episodio de toda la serie. Bueno, ya os comenté algo de los bronies, ¿verdad? Bien. Voy a enseñaros una cosa. Dibujos. Voy a enseñar algunos dibujos. No voy a enrollarme muchísimo. No hay nada de eso. Pero el capítulo ese se puede interpretar de otra forma, y es cuando pensé que los QD Mark, que son los que le salen, también quiere dar a entender que cada persona tiene un talento, solamente hay que descubrirlo. Exacto. Entonces, claro, y hay personas que siguen ahí buscando, o que no lo buscan, y no saben que realmente si es buen escritor, si es un buen escritor, hasta que no lo pruebes, no sabes, no encuentras tu QD. Sí. Por eso se hace amigas suyas, para experimentar, porque lo mejor de la vida es experimentar, siempre improvisar. Por eso me encanta ese capítulo. ¿Habéis visto ya esa imagen que es de los Vengadores? Peliculón esa película. Aquí tenemos El Señor de los Anillos. Aquí tenemos un dibujo muy bueno. No es de ninguna serie, simplemente es un dibujo épico. Estas son versiones humanizadas. Aviso, de esos dibujos, versiones humanizadas, las hay a montones. Aquí está del Team Fortress, no sé si lo habéis jugado, pero es buenísimo. En el que el Pyro es un Brony. ¡Ay, Pinkie Pie! Más versiones humanizadas. Más dibujos épicos. Típico de las Wings y... Blade Runner. Pero yo me quedo más con este Blade Runner. Una referencia al Portal y al Team Fortress, de nuevo. Más dibujos épicos. A lo Goku, exacto. Una versión de una de mis series favoritas, Elfen Light, que yo no la recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque esta clase es muy feliz y yo no quiero que nadie, yo no quiero ser responsable de que a alguno le pase una depresión bestial. Versiones de dibujos de los años 20. Este dibujo a mí me encanta. Olvida tu realidad, dice ella. No he visto esa película. Pulp Fiction. Cada que me lo pregunto, ¿cómo pueden con esas patas sostener pistolas? No tengo ni idea. De todas formas es como preguntar cómo hablan los ponis. Lo hizo mal.
El silencio de los corderos. Oddio. Iba a decir, no fa aburre. Dejaré... Voy a saltar un poco, ¿no? Uy. Lo poni. Aunque la canción resulte muy rockera, siempre he pensado que tiene una letra bastante emotiva. Para mí, la mejor canción de toda la comunidad es esta. El compositor el artista más influyente de la comunidad musical es uno llamado Acoustic Browning. ¿De quién? No, es que hace la comunidad. La comunidad es otra cosa. Al contrario que la serie. La serie es infantil, pero le gusta a muchísima gente de entre 18 y 30 Vale, pero años. en la serie no aparece esa canción ni nada. No, correcto, cierto. Pero me gustaba ponerla además. Para lo que se hace por ahí, ¿no? Sí. Por la serie. Voy a haceros una pregunta. ¿Sabéis lo que es un fanfiction? ¿No? Sí, sí. Vale. Pues para lo de la LOX entonces. Un relato que hace una persona de una serie que le gusta muchísimo. Para que os hagáis una idea, hay millones de fanfictions de Naruto. Yo nunca le vi la gracia a Naruto, así que... Este fanfiction es el más popular que ha hecho un hombre en toda la comunidad. Se llama My Little Darcy y trata lo siguiente. Un hombre que es muy fan de la serie vive en una ciudad gris, oscura y con falta de alegría. Y su única evasión de la realidad es ver la serie. Y simplemente desea que ojalá la gente se alegrara más de lo que está viviendo. Un día encuentra una caja. Y en esa caja, por vicisitudes del destino, ve en esa caja una pequeñísima Rainbow Dash. Entonces lo acoge y empieza a cuidarlo día tras día tras día tras día. Reacciones a la hora de leerlo. Más reacciones. Más reacciones. ¿Qué?
Más reacciones. Más reacciones. Resulta que a todo el mundo le gustó tanto esa obra que están haciendo una película independiente basada en la obra. Este es uno de los fotogramas de la película y se estrenará a finales de este año si no hay ningún retraso. Vamos a concluir esto. Dicho lo otro, queda claro que My Little Pony, que por cierto se me olvidó deciros, esta versión se llama Friendship is Magic. Se traduce como la magia de la amistad. Recomiendo verla en inglés, siempre en inglés, pero subtitulada. Y creedme, es muy buena. Ya di razones suficientes para dejar claro que esta serie es de calidad y se nota la calidad. Dicho esto, la serie es visualmente fresca, tiene un montón de personajes carismáticos y contiene temas que hasta atraen a los mismos adultos. Vamos, esta serie ya no es solo para niños, es ya para todas las edades. Es como cuando un adulto decide ver una película de Pixar porque le encanta el cine de Pixar, porque el cine de Pixar no está orientado ni para niños ni para adultos, le encanta a todo el mundo, ya sea por una razón o por otra razón. Además, a la serie se permiten un montón de detalles oscuros, como el capítulo de la asertividad que os comenté antes, incluso un detalle en el final de la segunda temporada, que es esta imagen. Yo no voy a decir nada de lo que es. El gato negro. Casi. Corta. Voy a... Quiero contaros una anécdota, ¿vale? Una anécdota que pasó con la serie. El verano de este año, concretamente en junio, pues se celebró una convención Brome de la serie. Y resulta que la invitada de honor era la creadora de la serie, que le han dado un montón de regalos, entre ellos este gigantesco cuadro para ella solita, todo un detalle. Pero entre uno de esos regalos le han regalado un libro enorme, como unas 500 páginas, en el que contiene cartas de agradecimiento de todos sus fans. Y me voy a centrar en una. Hay una carta en ese libro que tiene unas 2 o 3 páginas en el que os lo voy a resumir. La persona que escribió la carta antes de ver esta serie era un alcohólico, era un drogata, maltrataba a su familia e incluso a su novia. Sin embargo, cuando descubrió la serie, se hizo mejor persona, se hizo más humilde, más generosa, se llevó bien con sus padres, dejó las drogas, el alcohol e incluso pidió matrimonio a su novia. La novia. Mira, dicho esto, es muy exagerado. Pero simplemente me ha gustado pensar eso en la serie. Muy bien. Para marketing está bien. Pero la serie causa esta clase de efectos. Pasan de una persona de ser depresiva a ser alguien optimista, a ser alguien con energía en su cuerpo. Además, la serie ha cumplido recientemente, vamos, básicamente un antidepresivo, la serie. Por cierto, la serie ha cumplido 2 años. La cumplió el pasado 10 de octubre y lo celebraron a lo grande, entre ellos este póster. Y para concluir, me he guardado lo mejor. ¿Dónde lo es? ¿Cómo? La gente la serie se hizo popular en internet, pero se emite en un canal estadounidense llamado Hub. Sí, en la esquina, exacto, en esa esquina. Puedo deciros una cosa, la calidad de la banda sonora y de los musicales de la serie están a la altura de cualquier película de Disney de los años 90. Eso es mucho decir. Ahora. I'm
Esto ha sido My Little Pony. Hasta ahora.